Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, en los cuarteles generales de esta costa de EWTN y de Radio Católica Mundial en Orange County, California. Soy Alejandro Bermúdez y les doy una bienvenida muy cordial a su programa Cara a Cara. Gracias por acompañarnos y gracias sobre todo por escribirnos a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com, con todos sus comentarios, con sus pedidos de oración, que son muy importantes y tomamos muy en serio, con sus preguntas, con sus dudas, con sus distintos problemas y cuestionamientos. Como saben ustedes, este conjunto de dudas o de distintos cuestionamientos son los que nos permiten tener los programas especiales que hacemos cada tanto, cerca de una vez al mes, de preguntas y respuestas. Sin embargo, he querido dedicar este programa especialmente a rebatir y aclarar una serie de mentiras y de falsedades sobre el Papa Francisco. ¿A raíz de qué? A raíz de que en la mucha serie de las preguntas que ustedes han enviado, existen varias preguntas que están referidas a la legitimidad, al papel del Papa Francisco, a si el Papa Francisco está vinculado con el fin de los tiempos, a si el Papa Francisco es el antipapa, una serie de preguntas que han sido suscitadas por enemigos de la Iglesia o por personas confundidas en el mejor de los casos. Así que este programa vamos a dedicarlo específicamente a hablar del Papa Francisco, a hablar de su ministerio y a aclarar los distintos mitos que circulan actualmente en torno al Papa Francisco. ¿Y dónde circulan? Circulan fundamentalmente en Internet. Hermanos, yo soy un gran entusiasta de Internet porque a través de Internet nosotros podemos tener acceso a un montón de información que nos puede ayudar para nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado en buenas páginas web católicas, gracias a una buena búsqueda en Google, respuestas a preguntas a las que antes no hubiéramos tenido acceso? Hubiéramos tenido que ir a una librería, hubiéramos tenido que preguntarle a una persona que sabe, y hoy realmente tenemos la información a la punta de nuestros dedos. Sin embargo, lamentablemente, Internet también se ha convertido en un medio de proliferación de falsedades, de mentiras, referidas a muchas cosas de nuestra fe, de posiciones milenaristas del fin de los tiempos, que han confundido a muchos fieles, porque basta que estén en Internet para que muchos erradamente, y acá hago un paréntesis para decir, los católicos tenemos que ser especialmente críticos con las fuentes que encontramos en Internet. Lamentablemente, cierro el paréntesis, terminamos creyendo en fuentes que son absolutamente falsas y que lo único que han hecho es crear una pequeña paginita en Internet o un canal en YouTube o una página en Facebook y comenzar a lanzar diatribas, falsedades y especulaciones, algunas de las cuales tienen apariencia de realidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aclarar ahora, eso es lo que quiero aclarar ahora y quiero dejar en claro muchos de los aspectos y muchas de las falsedades que se dicen en torno al Papa Francisco y que creo que ha llegado el momento de aclararlas de manera definitiva. Veamos algunos de esos mitos que hoy encontramos en Internet. El primer mito que yo creo fundamentalmente importante es el que el Papa no fue elegido legítimamente y que el Papa legítimo sigue siendo Benedicto XVI. Lo primero que hay que decir, hermanos, es que tanto el Papa Benedicto XVI como la elección del Papa Francisco fueron canónicamente, es decir, de acuerdo a la ley de la Iglesia, absolutamente legítimas. ¿De dónde viene este mito de que el Papa Francisco no sería el legítimo Papa y el Papa seguiría siendo el Papa Benedicto XVI? Viene del hecho de que en un momento en su renuncia oficial, legítima, canónicamente válida ante el Colegio de Cardenales por parte del Papa Benedicto,
el Papa Benedicto menciona en algún momento el temor que le produce las limitaciones físicas que él encuentra. Es una expresión completamente razonable. Encuentro un temor de poder responder a los enormes y agobiantes pesos que vienen acompañados del pontificado con una salud frágil y declinante, como efectivamente sucedía. Basta la mención de esta palabra temor para que algunos leguleyos, algunos legalistas en extremo, digan: si el Papa estaba intimidado, su renuncia no es legítima, porque efectivamente existe un punto en el Código de Derecho Canónico que señala que si el Papa es forzado contra su voluntad y en consecuencia violentado, intimidado a renunciar, esa renuncia no puede ser aceptada como legítima por la Santa Madre Iglesia. Nada de eso pasó con Benedicto XVI, a él nadie lo intimidó. El hecho de que él mencione el temor es simplemente el temor interior, el temor de Dios, la preocupación concreta de la necesidad de renunciar para poder permitir que un papa con mayor energía, mayor fuerza, pueda asumir las responsabilidades crecientes de la Iglesia que requerían y siguen requiriendo reacciones inmediatas de alguien que esté en la capacidad y en la posibilidad física de hacerlas. Entonces, la renuncia del Papa Benedicto XVI es una renuncia asumida universalmente por todo el Colegio de Cardenales como absolutamente válida, y en consecuencia la convocatoria a un nuevo cónclave, la realización del cónclave y el fruto de ese cónclave, que fue la elección del Papa Francisco, es absolutamente legítima. Los autores que dicen lo contrario están mintiendo y se están basando en frasecitas, en leguleyadas, en expresiones sacadas fuera de contexto para tratar de demostrar algo que verdaderamente no es. Es importante señalar que incluso los cardenales que presentaron las famosas dubia o las dudas en torno al documento Amoris Laetitia del Papa Francisco, han señalado en una carta que fue firmada por el gran cardenal Carlo Caffarra, este gran personaje de la Iglesia que marcó un papel importantísimo de gran estima del Papa Francisco y de su predecesor, de sus predecesores. El cardenal Carlo Caffarra en su carta dijo algo muy claro y muy específico. Nosotros recurrimos a usted, Santo Padre, con nuestras dudas, con nuestras preguntas, porque creemos que usted es el legítimo vicario de Cristo y sucesor de Pedro en la tierra. Y en consecuencia es el único que puede dar respuesta a estas dudas que nosotros presentamos. En consecuencia, los mismos cardenales que han tenido algunas críticas o dudas sobre la interpretación de algunos pasajes, especialmente el famoso capítulo 8 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en su carta han reconocido el absoluto primado de Pedro y han descartado cualquier posible duda sobre la legitimidad del Papa Francisco como cabeza de la Iglesia. El Papa Francisco es la cabeza de la Iglesia. Sobre ello no cabe absolutamente ninguna duda. Él ha sido elegido por el Espíritu Santo a través del Colegio de los Cardenales y es, por tanto, una elección absolutamente legítima. Sigamos con el siguiente punto. Mil perdones. El siguiente punto señala que el Papa Francisco sería el antipapa. Esta idea de que el Papa Francisco es el antipapa es fundamentalmente un mito lefebrista o tradicionalista que se inspira o se basa en una falsa profecía atribuida al obispo irlandés San Malaquías. El obispo irlandés San Malaquías
es conocido por su gran celo pastoral y que además realizó supuestas interpretaciones o adivinanzas de cómo sería el futuro de la Iglesia y del pontificado. Lo importante es reconocer que las supuestas adivinanzas de San Malaquías no son auténticas del obispo. De hecho, es importante saber que San Malaquías, el santo obispo irlandés, muere en 1198 y las famosas promesas o afirmaciones de San Malaquías son recién dadas a conocer en 1595. Miren ustedes la diferencia de fechas. 1198 y aparecen en 1595. O sea, las famosas profecías de San Malaquías, que muchos asumen que son verdaderas porque tienen el nombre de un santo, San Malaquías, en realidad son profecías que hoy en día históricamente están confirmadas que nunca pertenecieron a San Malaquías y nunca pertenecieron al obispo irlandés a quienes se le atribuyen estas profecías. ¿Cuáles son las características de la profecía de San Malaquías? San Malaquías señala que entre los últimos pontífices que se iban a gobernar o que iban a perdurar hacia el final de la historia de los tiempos, iba a ser un papa que recibía el nombre de Medie Aetate Lune, seguido por uno que se llamaba De Labore Solis, seguido por uno que se llamaba De Glorie Olive, luego seguía un capítulo In Persecutionem y luego Pedro II, que sería el que marcaría el fin de los tiempos. Las interpretaciones arbitrarias de estas profecías señalan al Papa Juan Pablo I como el Papa de Medie Aetate Lune, de la media edad de la luna, un nombre que supuestamente implicaría lo corto de su pontificado, seguido por el título de Labore Solis, el sol trabajador del Papa San Juan Pablo II, que fue el Papa que dio la vuelta al mundo como da la vuelta el sol. El Papa Benedicto XVI sería de Gloria Olive y en consecuencia el que le sigue sería aquel que sale entre paréntesis en la profecía de San Malaquías, del falso San Malaquías, porque ya hemos indicado que no es verdadero, como el Papa de la persecución y en consecuencia una especie de antipapa, ¿no? Es importante señalar aquí algunas cosas, hermanos. En primer lugar, las profecías de San Malaquías, como señalábamos, no son de San Malaquías, no son de ningún santo, son invenciones medievales. En segundo lugar, todos los nombres papales que esta supuesta profecía de San Malaquías le dio a los papas han sido adjudicadas a los papas a posteriori. Entonces es muy fácil decir de Medie Aetate Lune, se aplica al Papa Juan Pablo I porque vivió un tiempo muy corto, una media edad de la luna. De Labore Solis, que nadie hubiera entendido qué cosa significa, no, se aplica a Juan Pablo II porque él fue el Papa que dio la vuelta al mundo con sus viajes de manera total, fue el primer Papa en dar la vuelta al mundo completamente. Luego, de Gloria Olive, con sus propias explicaciones, he escuchado como 3 teorías distintas de por qué se admitirían o se aplicarían a Benedicto XVI. Hay numerosas explicaciones, todas ellas distintas la una de la otra, y en consecuencia, esta sería la época de la persecución.
Lo importante señalar es que no solamente estas adjudicaciones a los nombres dados al Papa por las falsas profecías de San Malaquías, no contienen ningún valor dogmático o doctrinal para la Iglesia, porque primero la Iglesia no acepta que hayan sido del verdadero santo que vivió el siglo XII, ni tampoco acepta que estas supuestas profecías tengan algún valor dogmático o verdadero, y en consecuencia la Iglesia nunca las ha considerado serias. ¿De dónde pues nace la creencia de que estas profecías son verdaderas? Básicamente se basa simplemente en el deseo de que el Papa Francisco sea el antipapa, especialmente entre los círculos que he comentado, lefebristas y tradicionalistas, porque en el fondo ellos están esperando que este sea el momento del caos, del declive, del fin, de un antipapa, y que este sea reemplazado finalmente por un verdadero papa, por un nuevo papa, que traiga una época de esplendor en la cual obviamente quienes van a ser los protagonistas especiales de esta nueva era cristiana, de este nuevo momento de la cristiandad, ellos mismos, los lefebristas y los tradicionalistas. Es interesante leer en su literatura cómo ellos consideran que su regreso a la Iglesia es muy importante porque la misión de ellos es salvar a la Iglesia, es decir, tienen este mesianismo que les hace creer que efectivamente nosotros vamos a vivir una edad de oro una vez que los lefebristas y que los tradicionalistas tomen no el control, pero sí el papel dominante dentro de la Iglesia gracias al fin de un antipapa. Y obviamente no existe ni una pizca de profecía en esto, sino el deseo de una solución limpia y perfecta para la Iglesia, que en realidad solo va a llegar con la venida de Cristo. Miren, hermanos, la historia de la Iglesia es una historia dolorosa, confusa y de tropiezos. Y es un error ver en estos grupos que he observado de cerca y que he observado muchas veces, caer en esta especie de purismo y de puritanismo, de creer que cuando ellos tomen el control de la Iglesia a través de algún fenómeno sobrenatural, de la elección de un gran papa que los va a amar y los va a traer al centro y seno de la Iglesia para dominar, controlar y dirigir los destinos de la Iglesia de pronto va a entrar a una época de absoluto triunfo en la tierra. Recordemos la reflexión del Papa Benedicto. El Papa Benedicto decía que si al final de los tiempos quedan 4 cristianos debajo de una piedra cuando venga Jesucristo, y con la venida de Jesucristo encontremos a estos 4 o 5 cristianos escondidos, la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia va a ser una promesa cumplida, porque esos 4 o 5 cristianos que van a estar debajo de esa piedra esperando la llegada del Señor, esa va a ser la Iglesia, y la Iglesia no va a haber desaparecido, va a haber sido reducida a su mínima expresión, pero no va a haber desaparecido. En consecuencia, la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia no es una promesa triunfalista, no significa que va a haber un triunfo absoluto y definitivo. Es más, algunas personas que dicen, Alejandro, tú estás yendo en contra de las palabras de la Santísima Virgen María, que dice, al final mi inmaculado corazón triunfará. Sí, pero ¿qué cosa significa el final? Si está diciendo el final, el único final es la segunda venida. Y no me cabe la menor duda que en la segunda venida, cuando Jesucristo venga con gloria para juzgar a vivos y muertos, su madre estará con él y su inmaculado corazón triunfará. Pero que nosotros creamos que va a haber un triunfo terreno en la Iglesia, esa no es una promesa hecha por la Iglesia.
Y ojo, esto no significa que a nosotros nos esperen necesariamente tiempos peores y peores y peores. No, la Iglesia ha pasado por momentos de esplendor en el pasado, por momentos de gran influencia y riqueza cultural, con una explosión de santidad y de grandeza artística y cultural incomparables. Y ese futuro puede perfectamente estar en el capítulo siguiente de la Iglesia. Todo depende de la manera como nosotros los cristianos cumplamos con el plan de Dios. Perfectamente podemos nosotros ser protagonistas de un nuevo renacimiento eclesial y de toda una nueva era. Nadie lo niega, pero lo importante es señalar que es erróneo creer que lo que se aproxima o lo que el Señor ha prometido a la Iglesia es un triunfo sobre la mundanidad y especialmente un triunfo consecuencia de un grupo cerrado de católicos o de cismáticos, en este caso de los lefebristas, porque eso no es lo que el Señor ha prometido y esa no es la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia. Y de hecho, es importante que recordemos que esta es una promesa hecha a la Iglesia, no a distintos grupos de cristianos. La promesa del triunfo sobre las puertas del infierno no ha sido hecha ni a los lefebristas, ni a ninguna congregación religiosa, ni a ninguna familia religiosa, ni a ninguna nación. Ha sido hecha a la Iglesia en su totalidad, allí donde quede el resto fiel cuando venga Jesucristo, que puede ser el lugar más recóndito del mundo, porque en nuestros países actualmente cristianos la fe perfectamente podría haber desaparecido. Recordemos que el norte de África fue el centro de la cristiandad durante mucho tiempo y hoy en día no queda rastro siquiera de esa cristiandad, porque la promesa de Jesús no ha sido hecha para un pueblo determinado, por una nación determinada, para una región o para una cultura determinada. Ha sido hecha a la Iglesia, allí donde la Iglesia esté. Pasemos al siguiente punto, que es parecido al anterior, ¿no? Es decir, el tema del Papa antipapa, y entremos al tema del Papa del fin de los tiempos. ¿Cuál es este tema del Papa del fin de los tiempos? Esta es una idea especialmente difundida en América Latina por algunas personalidades concretas, como son el mexicano Alberto Villasana y por otro lado el colombiano José Galat y su programa Un Café con Galat, que se transmite en un canal de televisión que debería ser católico, pero como es de propiedad del señor Galat, el señor Galat hace con él lo que se le da la gana y en consecuencia terminan saliendo estos programas que son fundamentalmente milenaristas. ¿Qué es lo que hacen el señor Alberto Villasana y el señor José Galat que los pone en el mismo rango, junto con otros de menor nombre o menos conocidos? Estoy tomando los más conocidos, pero existen varios otros en otros países. He hablado de México y Colombia. Existen varios otros de esta misma tendencia en Argentina, por ejemplo. Existen varios otros de esta tendencia en América Central o en el Caribe, que tienen esta misma actitud y disposición de caer en el milenarismo. En otras ocasiones he explicado y vuelvo a explicar qué cosa se entiende por milenarismo. Cada vez que llegaba un milenio en la Iglesia, el primer milenio o el segundo milenio, siempre venía acompañado de una fiebre de que se acercaba el fin del mundo y de que el fin del mundo iba a ser o el fin del mundo, o como les gusta distinguir a ellos, el fin de los tiempos. Es decir, se iban a acabar las cosas y todo iba a terminar y ya había que dejar de preocuparse de grandes cosas como es la construcción de grandes proyectos, de mirar en la iglesia hacia el futuro, de preocuparse de la promoción de vocaciones, de preocuparse de la evangelización, del nacimiento y expansión de nuevas espiritualidades. Había que dejar de preocuparse de todo eso,
porque había que concentrarse simplemente en cómo sobrevivir al fin de los tiempos y cómo estarse preparando para el fin de los tiempos. Esto es lo que hacen el señor Alberto Villasana y el señor José Galat en sus constantes intervenciones. Uno en Internet, el otro en su canal de televisión, ambos en YouTube a través de distintas charlas que se pueden encontrar en Internet y que generan un significativo nivel de confusión. Ambos mezclan pasajes bíblicos tomados arbitrariamente. Junto con esos pasajes bíblicos aumentan fenómenos celestes y revelaciones privadas no confirmadas por la Iglesia para concluir que el Papa Francisco es el antipapa. Y junto con estos pasajes bíblicos fuera de contexto, especialmente del libro del Apocalipsis, agregan profecías de diverso origen, desde el supuesto tercer secreto de Fátima hasta el San Malaquías, que ya hemos hablado, y otros videntes no reconocidos por la Iglesia. A esto le suman noticias mundiales, de carácter usualmente negativo o destructivo, como posibles catástrofes o desastres nucleares. Y finalmente, aumentan información de fenómenos astronómicos verdaderos, como los eclipses de luna o de sol, o falsos, como las del llamado planeta X, asociando profecías con especulaciones, sea de guerras mundiales o de catástrofes, ¿no? Es decir, básicamente ellos coinciden con los lefebristas en que el Papa Francisco es un antipapa, ¿no? Y acá ellos se toman la molestia de explicar que sea un antipapa no significa que sea un papa malo, ¿ah? Significa que en la tradición de la Iglesia se les ha llamado antipapas a aquellos papas, algunas veces muy buenos de personalidad, doctrinalmente correctos, pero que se oponían al auténtico papa reinante. Y Alberto Villasana es uno de los clásicos defensores de que la renuncia del Papa Benedicto no fue aceptable a pesar de las mismas declaraciones del Papa Benedicto cuando ya había sido retirado, diciendo que las especulaciones de que su renuncia había sido incorrecta o canónicamente inválida o insuficiente era un sinsentido, palabras textuales del Papa emérito Benedicto XVI. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que nosotros encontramos dos problemas fundamentalmente clásicos en los pronósticos y las promesas y las especulaciones, tanto de Alberto Villasana como de José Galat, y son las siguientes. En primer lugar, sus pronósticos ya han fallado numerosas veces. Alberto Villasana había prometido que en el año 2015, a raíz de una serie de fenómenos lunares, la llamada luna de sangre por el rojo de su color, etc., iban a marcar un tiempo especial donde él insinuaba, no prometía, pero él insinuaba que iba a ser un momento de una catástrofe. El 2015 no pasó nada. Luego prometió lo mismo para el 2016, fenómenos y cambios para el 2016, y el profesor Galat, por ejemplo, aseguró que hacia el final del sínodo de los obispos del 2015 se iba a dar algún fenómeno importante, o luego postergó al 2016 hacia el final del año de la misericordia, que iba a haber algún fenómeno extraordinario. Lo curioso es que estos señores han hecho todas estas promesas y nadie les ha pedido que paguen de alguna forma la falsedad de sus pronósticos o el error de sus pronósticos, ¿no? Y eso es lo peor. El número dos, el problema número dos, el primero, que sus pronósticos no se cumplen. El segundo es que sus pronósticos
siguen cambiando y mutando de acuerdo a los fenómenos celestes, ¿no? O un próximo alineamiento de estrellas, o a las noticias mundiales como las amenazas de Corea del Norte y su potencia nuclear, que son todos incluidos en el contenido de lo que podía ser el fin del mundo. A mí me gustaría fraternalmente decir y desafiar fraternalmente a Alberto Villasana y a José Galat que ellos pongan una fecha respecto de cuándo es el fin del mundo. ¿Cuándo se va a producir la catástrofe que todos vamos a ver como el gran cambio dramático que va a iniciar el fin de los tiempos? Que pongan una fecha, que den las circunstancias, pero que prometan que si esa fecha no se cumple, ellos van a desaparecer de la historia. En Denver, en Colorado, donde yo vivo, apareció un supuesto vidente, que era un hombre buenísimo, de grandes virtudes, de una gran vida espiritual, que prometió que se iba a producir una transición sangrienta de un presidente al otro en los Estados Unidos. Varios le cuestionaron este pronóstico, pero él por lo menos tuvo la decencia de decir, si mi pronóstico, que yo considero revelado por Dios y visto a través de las estrellas y la interpretación del el libro del Apocalipsis, no se cumple, yo voy a desaparecer. Y efectivamente, después de noviembre y la transición pacífica de presidentes en los Estados Unidos, este señor ha desaparecido, cumplió con su palabra. Y es lo que yo le quiero pedir a señores como Alberto Villasana o José Galat. Si es que ellos están creyendo que son capaces de anunciar cuándo es el fin del mundo, que nos den una última fecha definitiva. Y cuando nos den la fecha definitiva, que se comprometan a desaparecer del negocio de los pronósticos una vez que ellos hayan fallado. Efectivamente, los promotores en Internet de estas mentiras son aquellos de los cuales nos advirtió San Pablo cuando denunció a aquellos que andan sin hacer nada, pero metiéndose en todo, como señala la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Por qué? Porque estos en su época eran los grandes pronosticadores de los desastres y que creían que ya no tenían que trabajar, y por eso él decía, andan sin trabajar, haciendo nada y metiéndose en todo. A ellos les pedimos que trabajen para comer su propio pan, concluía San Pablo. Eso es exactamente lo mismo que queremos decir a todos aquellos apocalípticos que señalan que este Papa es el que marca el fin de los tiempos. Vamos a seguir con algunas objeciones más respecto de nuestro Papa Francisco cuando volvamos de esta pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara y estamos hablando de este tema importante que son las falsedades difundidas especialmente vía Internet, aunque no solo, pero Internet se ha convertido en el método principal para difundir todas estas falsedades en torno al Papa Francisco. Como habíamos mencionado, existen algunas falsedades importantes como son la supuesta no legitimidad de la elección del Papa Francisco, que ya ha quedado absolutamente claro. El segundo lugar, de que el Papa Francisco sería el antipapa. Y en tercer lugar, vinculado con esto, que el Papa Francisco sería el Papa del fin de los tiempos. Vinculado a estos temas, han surgido una serie de dudas y de preguntas y de falsedades que se han manifestado
en cuestionamientos que muchos de los televidentes y radioescuchas de EWTN y de Radio Católica Mundial del programa Cara a Cara me han enviado. Quiero pasar revista a algunas de estas preguntas que comparto y respondo. La primera dice: ¿por qué el Papa usó ornamentos negros en la misa de Fátima? La respuesta es muy sencilla. El Papa no usó ornamentos negros en la misa de Fátima. El Papa en la misa de Fátima celebró en un altar absolutamente perfecto, cubierto por mantel blanco, con velas blancas, con ornamentos blancos, de forma que la misa fue completamente clara. En esta imagen que vemos, se las describo para los hermanos que están en Radio Católica Mundial, podemos ver que el Papa está celebrando la misa y que el Papa está con ornamentos blancos y un mantel blanco y velas blancas encima del altar. No hay absolutamente nada negro. Pero ustedes dirán: un momento, Alejandro, el altar es negro. Efectivamente, el altar es negro porque es de madera negra, como está absolutamente permitido en las celebraciones litúrgicas. El Papa ha celebrado, San Juan Pablo II celebró en un altar negro hecho con madera especial en Papúa Nueva Guinea y celebró con una sede de madera absolutamente negra en 1985 en Iquitos, Perú, en la selva peruana. Entonces, que el material del altar sea negro no significa que los ornamentos sean negros. Esta es una de las grandes falsedades difundidas por personas como las que hemos hablado, entre ellos el doctor Galat, ¿no? Entonces, nunca jamás se ha celebrado una misa donde el Papa ha estado vestido de negro o se han utilizado ornamentos negros. Y en esta misa se señala que el Papa incluso celebró con velas negras, lo cual es absolutamente falso. Hagan ustedes una búsqueda de Google y miren la misa que el Papa celebró en Fátima, donde todo el mundo hubiera estado de acuerdo y escandalizado si se hubieran utilizado velas negras. Se utilizaron para hacer juego con la madera negra del altar, se utilizaron unos parantes para las velas que eran también negros. Sobre esos parantes estaban las velas absolutamente blancas, perfectamente blancas y en consonancia con el color blanco de la liturgia de la Santísima Virgen María en esta fiesta especial de canonización, como recordarán ustedes, de Jacinta y Francisco. Entonces, el Papa nunca ha celebrado con ornamentos negros. Eso es absolutamente falso, ni en la misa de Fátima ni en ningún otro lado. La siguiente pregunta que me hacen es: ¿por qué el Papa da la señal de la cruz al revés? ¿El Papa da la señal de la cruz al revés? Muéstreme una imagen donde se note que el Papa da la señal de la cruz al revés. En ningún lado el Papa da la señal de la cruz al revés. Y por si acaso quiero decirles una cosa. En la liturgia católica de rito oriental, la señal de la cruz se hace de esta manera: en el nombre del Padre sobre la cabeza, en el nombre del Hijo sobre el pecho, y en el nombre del Espíritu Santo, en vez de ir al hombro izquierdo, van al hombro derecho, ¿no? Y luego van al hombro izquierdo, siempre con estos tres dedos unidos, ¿no? El pulgar, el índice y el dedo medio, unidos para simbolizar la Santísima Trinidad. Esto en alguna ocasión, no ecuménica, sino multirritual, donde el Papa ha celebrado con otros ritos, el Papa puede haberlo hecho, pero eso no es una señal de la cruz al revés. Yo no entiendo qué cosa quiere decir la gente con una señal de la cruz al revés, que el Papa comienza abajo en el pecho, que sigue arriba y que luego va a los costados. El Papa jamás ha hecho eso. Y yo desafío a quienes dicen que esto es verdad, que me muestren un video verdadero, no un video que ha sido invertido y que ha sido manipulado, donde el Papa haga la señal de la cruz al revés. El Papa no hace ni ha hecho la señal de la cruz al revés, nunca, jamás. Esa es una absoluta falsedad.
Y es importante que ustedes tengan en cuenta que si lo ven en internet, tengan la certeza de que es un video manipulado, porque el Papa nunca ha hecho la señal de la cruz al revés y el Papa no hace la señal de la cruz al revés, y mucho menos cuando bendice, es decir, no cuando la hace sobre sí mismo, ¿no? Como cuando comienza una ceremonia litúrgica, sino cuando bendice al pueblo. La señal de la cruz es perfecta con el Papa, con los 3 dedos simbolizando la Santísima Trinidad en esta posición y comenzando siempre por arriba, hacia abajo y luego hacia su izquierda y la derecha y la izquierda de quienes están viendo, de tal manera que hace la bendición perfecta y sistemática. El Papa lo ha hecho desde que era sacerdote, lo ha venido haciendo a lo largo de toda su existencia y nunca jamás, ni de sacerdote ni de obispo, y mucho menos de Papa, ha hecho una señal de la cruz al revés, ¿no? Sobre todo preguntándome a qué cosa se refieren con una cruz al revés. Por supuesto, si yo hago una señal de la cruz y alguien utiliza un video a la inversa, va a aparecer una cruz al revés. Esa es una farsa y una manipulación de video porque el Papa no lo ha hecho. Vayamos al siguiente punto. ¿Por qué el Papa no se arrodilla ante el Santísimo? Esa pregunta es absolutamente falsa. En este momento, para nuestros hermanos de Radio Católica Mundial que no están viendo, estamos mostrando en pantalla una de las tantas imágenes en las que el Papa Francisco está arrodillado frente al Santísimo. Tenemos varias imágenes mostrándolo perfectamente arrodillado frente al Santísimo y en adoración en múltiples ocasiones y múltiples imágenes. Acá estamos presentando unas 4 o 5 de esas imágenes y podríamos presentar muchas más por una sencilla razón. El Papa se arrodilla frente al Santísimo. Ahora, alguien utilizó alguna ocasión una foto donde el Papa está de pie frente al Santísimo antes de que el Santísimo vaya a ser retirado para ser guardado en la reserva, y muestran otra foto del Papa Benedicto XVI arrodillado, como tratando de comparar, diciendo que el Papa Francisco no se arrodilla y el Papa Benedicto sí se arrodillaba. Eso es absolutamente falso, hermanos. El Papa Francisco se arrodilla. Ahora, han habido algunas ocasiones en que el Papa, pasando frente al Santísimo, no siempre se ha arrodillado. Ojo que el Papa se arrodilla para recibir la confesión, cuando lo hemos visto en San Pedro confesando y él primero recibiendo la confesión en un confesionario, poniéndose él de rodillas frente al sacerdote. Pero hay que tener en cuenta que el Papa tiene una debilidad en la pierna derecha, donde ya a sus 81 años tiene algunas veces una falla muscular del cuádriceps. Entonces, no siempre tiene la fuerza para poder sostener su peso para arrodillarse, especialmente cuando tiene algún tipo de malestar nervioso, algo parecido a una ciática. Los médicos no nos han especificado cuáles son las características de la razón de este padecer, pero ustedes lo pueden notar cuando el Papa se desplaza, sufre de una ligera cojera. A sus 81 años se desplaza caminando, van a ver de una ligera cojera. Y algunas veces esa ligera cojera se acentúa, lo que hace que el Papa no tenga control para poder arrodillarse. Si se arrodillara, no podría levantarse. Entonces, hay ocasiones en las que el Papa efectivamente no puede arrodillarse cuando ese dolor, de alguna manera, lo afecta de manera particular, y tiene especialmente inflamado el nervio ciático y no le permite arrodillarse. Cualquier persona que sufre de ciática sabe perfectamente lo doloroso que es y lo difícil que es controlar la musculatura de la pierna. Eso es lo que sucede con el Papa.
un papa de 81 años que sigue activo y sigue generoso y fructífero en su vida, que nosotros lo juzguemos porque en algunas ocasiones no se puede arrodillar, a pesar de que hemos visto que en lo habitual y en lo usual hace cualquier esfuerzo posible para poder arrodillarse, es de una mezquindad y de una mentira alucinantes. El Papa se arrodilla, lo hemos visto, lo han visto en las fotos. El Papa es un Papa que cumple absolutamente con todas las características de la devoción, es más, muchas veces mucho más devoto, porque proviene de esa fe devota latinoamericana a la que nosotros pertenecemos. Y la última pregunta que me hacen es, ¿por qué el Papa nunca habla de la salvación del alma y de la forma de alcanzarla? Esta pregunta se basa en una absoluta falsedad. ¿Y cuál es esa falsedad? La falsedad que proviene de alguien que nunca lee medios católicos, que nunca lee Así Prensa, que nunca lee EWTN en la web, que nunca ve EWTN, que no lee otra prensa católica y que solamente escucha tonteras en Facebook o en las redes sociales planteadas por estos grupos antipapa y que solamente ve información secular. ¿Por qué? Porque a la prensa secular no le interesa informar que el Papa está hablando de la santidad, de la transformación, etc. Pero el Papa lo hace todos los días, más que los papas anteriores, porque como podemos ver en la fotografía, para los hermanos que nos siguen a través de Radio Católica Mundial, estamos mostrando una fotografía de las misas diarias que el Papa celebra en la capilla de Santa Marta, esta capilla relativamente moderna y bella, donde el Papa celebra diariamente misa y diariamente predica las homilías. Entonces nosotros, a diferencia de los papas anteriores, tenemos un pontífice que predica diariamente. Cada día de la semana el Papa tiene una misa donde predica como si fuera un párroco. Y en todas estas prédicas, ¿de qué cosa habla? De la conversión de los corazones, de los enemigos del cristiano, el mundo, el demonio y la carne, de los riesgos del infierno, de la necesidad de la confesión, de la necesidad de los sacramentos, de la necesidad específicamente de la Eucaristía, de la devoción eucarística, de la transformación personal, de la renuncia a los pecados habituales como son el chisme, la flojera, etcétera, que atentan a cristianos mediocres, del cuidado contra la mediocridad, del cuidado de ser tibios. Todos estos son temas cotidianos. Y si una persona se dedica a leer Así Prensa o leer las noticias en la web de EWTN, se va a dar cuenta que esto es una prédica constante del Papa. El Papa predica como un párroco todos los días, hablando específicamente de la necesidad de la conversión personal y de la santidad. Incluso aquellos que tratan de mostrar al Papa como alguien que solamente habla de política y de diálogo interreligioso, etcétera, porque eso es lo único que cubre la prensa secular. A la prensa secular no le interesa que el Papa se mande una tremenda diatriba en contra de Satanás y de sus técnicas y de sus seducciones. ¿Ustedes creen que eso va a ser un titular en el New York Times? Jamás. Pero si el Papa habla de un reencuentro o de un diálogo con el mundo del Islam o de la necesidad de proteger el ecosistema, etcétera, la prensa secular, porque estas son reflexiones que tienen consecuencias político-sociales, les va a dar importancia y relevancia. Entonces, el mal católico que consume sus noticias católicas de la prensa secular va a tener la impresión de que el Papa no predica de la salvación del alma, de la santidad y de la forma de alcanzar la salvación, cuando eso es lo que el Papa predica diariamente. Y más bien, los otros contenidos son los contenidos excepcionales de los grandes eventos que al Papa le corresponde asistir o a los cuales tiene que dirigirse como supremo pontífice y cabeza del Estado Vaticano. Entonces, no caigamos en todas estas falsedades
que a través de preguntas en realidad ya están dando una respuesta. Porque veamos la naturaleza de la pregunta. ¿Por qué nunca habla de la salvación del alma y de la forma de alcanzarla? Esta pregunta es una afirmación, hermanos. En esta pregunta básicamente se está afirmando que el Papa no habla de la salvación del alma y de la forma de alcanzarla. Y no hay mentira más grande que esa. No solamente nosotros lo podemos ver en sus predicaciones cotidianas, sino cuando leemos, por ejemplo, su primera, su segunda encíclica Evangelii Gaudium, y donde leemos ahí de la alegría del Evangelio y la alegría de anunciar el Evangelio y de la necesidad de que esa alegría nazca del corazón del ser humano, del verdadero interior del ser humano. Entonces, solamente ahí podemos entender de cómo el Papa constantemente predica para la salvación y la transformación de los hombres, porque eso lo hacía desde que era un párroco, cuando fue superior de los jesuitas, cuando le tocó vivir en el exilio, después en Córdoba, cuando fue obispo auxiliar, cuando fue obispo coadjutor, cuando fue arzobispo de Buenos Aires y finalmente como pontífice. Entonces, hermanos, no caigamos en esta red satánica, maligna, perversa, de ir en contra del Papa y de declararlo un antipapa, un papa falso, un papa del fin del mundo, porque esas son tentaciones que nos hacen olvidar de aquello que Santa Catalina de Siena decía que era auténticamente el Papa, el dulce Señor Jesús en la tierra. Todo Papa, todo pontífice, y eso incluye a nuestro Papa Francisco, que ha sido elegido por el Espíritu Santo para gobernar y regir la Iglesia, y está cumpliendo en lo mejor de sus posibilidades, con las limitaciones propias de cualquier ser humano, para seguir adelante con esta misión. Les agradezco por habernos acompañado en este programa Cara a Cara, donde hemos podido aclarar algunos de estos mitos y de estas leyendas negras que se difunden sobre el Papa Francisco. Espero de corazón haber podido aclarar todas estas realidades y renovar la confianza en aquel a quien el Espíritu Santo nos ha puesto para encabezar y presidir a la Iglesia, y que en muchos ámbitos y en muchos ambientes está siendo tanto bien renovador en los corazones de las personas, acercando tanta gente a la Iglesia y realizando un trabajo evangelizador con las notas características de su propia personalidad. No dejen de escribirnos a nuestra dirección caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. No dejen de ayudarnos para que nosotros podamos seguir transmitiendo este y otros programas mucho mejores que tiene EWTN y Radio Católica Mundial, haciéndonos llegar sus donaciones y sus oraciones. Las oraciones las pueden elevar en cualquier momento, las donaciones las pueden hacer llegar a través de nuestra página web ewtn.com, yendo a la sección de donaciones. Gracias por habernos acompañado en este programa. Soy Alejandro Bermúdez y desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, quiero pedirle sus oraciones porque este programa siga sirviendo a la Santa Madre Iglesia, y quiero agradecerles habernos acompañado a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. Los dejo en compañía de la mejor programación católica. Conmigo hasta la próxima y que Dios los bendiga.